¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Yo estuve con Francisco. Desde hoy vamos a transitar el camino de nuestro Papa a partir del testimonio de concordienses, de vecinos de la región que han tenido la dicha de precisamente estar con Francisco. Sus testimonios nos servirán para conocer un poquito más lo que les ha tocado vivenciar, pero también para ir aprendiendo y ir haciéndonos un poquito más de noción de lo que significa este Papa argentino en la historia de la Iglesia Católica. Los invitamos a que nos acompañen en esta primera entrega. Dialogaremos con el presbítero Emanuel Boneta. Vamos con la presentación de este equipo de trabajo y en un momento ya estamos listos para comenzar con el diálogo. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien por qué has llorado. Sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa espiga grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Y ya estamos listos para comenzar el diálogo con nuestro invitado. La propuesta es ir transitando el camino del conocimiento, de las experiencias de nuestros invitados, y para ello hoy está aquí con nosotros el presbítero Emanuel Boneta. Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas a todos. Contanos un poquito de vos en el comienzo. ¿Cómo nace tu vocación por el sacerdocio? Y si podés brevemente marcarnos algunos momentos en tu vida personal que te condujeron a esa vocación. Bueno, la verdad que desde que yo hasta casi no tenía conciencia, dice que aparecían ya los signos de vocación en Jardín de Cuatro a la hora de la pregunta ¿qué querés ser cuando seas grande? De la jardinera. Y ahí siempre me quedó grabado para toda la vida que uno tiene que tener ideales altos, ¿no? Entonces la respuesta fue Papa. Papa. ¿No? Claro, y entonces la maestra jardinera enseguida, bueno, papá con hijo, no, Papa como Juan Pablo II, el de la televisión, ¿no? Y bueno, yo gracias a Dios, mi familia es una familia muy religiosa, mis padres, ¿no? Siempre trabajo en la iglesia y más, y bueno, yo creo que fue eso también lo que me fue ayudando en este camino. Cuando estaba en cuarto grado, aparece nuevamente por parte de la catequista la pregunta ¿qué querés ser cuando seas grande? Y ya ahí fui tomando conciencia de que, bueno, Papa era mucho, entonces obispo, ¿no? Obispo, ahí ¿no? está. Y ahí fue siguiendo este camino de ir descubriendo lo que Dios me iba pidiendo. Sí. Recuerdo que la primera vez que lo planteé así directamente, quiero ser sacerdote, fue en primer año de la secundaria con el sacerdote que estaba de capellán en la escuela, que era el padre Cacho Rigoni. Ahí en un campamento que hicimos con el curso organizado por la escuela, bueno, ahí se lo planteé, y bueno, ahí empezó el camino del discernimiento, hasta que bueno, Dios fue marcando claro que lo que quería para mí era que
le consagre mi vida para servicio de su pueblo. En aquel periodo de tiempo entre tus estudios primarios y la secundaria, algo vos mencionaste recién en el relato, ¿qué imagen o qué representaba para vos el Papa como tal? Claro, para mí era una figura muy especial, ¿no? Ese rostro, digamos, de santidad. Yo, de hecho, cuando estaba en los primeros años de los primeros grados de la primaria, me gustaba mucho jugar a la misa, en ratos en que por ahí no estaban mis hermanos estaban en la escuela, mis viejos se acostaban a dormir la siesta, bueno, aprovechar ahí ese rato de tranquilidad para celebrar la misa, y siempre tuve un aprecio muy especial por Juan Pablo II, ¿no? Si uno dice, ¿qué es lo que de él me llamaba la atención? No sé, ¿no? Es una pregunta que nunca la pude terminar de descubrir, ¿no? En su respuesta. Pero sí llega a tal punto mi admiración por el Papa Juan Pablo II que cuando él visita en el año 87, 88, ahora se me pierde bien el año, la ciudad de Salto, yo pedí como regalo de cumpleaños ir a ver al Papa. Trataron de buscar todas las maneras de que, bueno, a ver, algún otro regalo, una bicicleta, no, era ir a ver al Papa. Bueno, ¿y te pudieron dar ese regalo? ¿Cuántos años tenías vos entonces? Yo tendría 7, 8 años. Y sí, gracias a Dios, bueno, vamos a ver al Papa, cruzamos a Salto con mis padres y otros 2 familiares más, y la gracia fue tan grande, ¿no? De que en el transcurso de esa noche de espera, de vigilia, el altar lo teníamos muy lejos, allá a lo lejos se veía aquel quincho que hacía... Había una multitud esperando, digamos. Era una multitud, ¿no? Yo recuerdo que era una inmensidad la gente que había, y digamos, y en esa multitud, ¿no? Bueno, uno iba quedando ya en la lejanía. Claro. Y en un momento, en el amanecer, uno de los familiares que había dicho, mirá, dice, yo recién fui para aquel lado y ahí se ve un poquito mejor y más directo. Y efectivamente nos corrimos hacia ese lugar, que era una vereda de una calle, y ahí enseguida nos dimos cuenta de que lo teníamos a unos 300 metros más o menos al altar, ¿no? Y cuando quisimos acordar, va a empezar la misa, la salida de la sacristía, es decir, el lugar donde el Papa con los obispos se revestía y salían hacia el altar, estaba quizás a unos 150, 200 metros, y la sorpresa más grande fue a la salida, cuando el Papa sube al papamóvil ya rumbo para el aeropuerto, pasó por adelante nuestro, ¿no? Eran apenas 5, 6 metros. De aquella lejanía inicial, de la vigilia, a estar a un paso. A un paso, ¿no? La verdad que fue una gracia muy linda de Dios, ¿no? Esto es decir, yo siempre lo tenía como aquel modelo ideal, ¿no? Pensando en este modelo ideal, unos 8 años, ¿no? Claro, 7, 8 años, pensar en lo que significa la profundidad de una consagración no la tiene muy clara, ¿no? Pero algo en él me atraía y bueno, tuve esa gracia de poder estar cerca. Y en lo personal, además de esa gracia de estar cerca que vos destacás, ¿qué te quedó de aquel momento? Muchas anécdotas seguramente que tienen que ver con lo multitudinario, quizás hasta ese momento, imagino, no te había tocado participar de una actividad donde se congregase tanta gente, ¿no? Exactamente, ¿no? Sin duda, digamos, en algún momento, ¿no? Charlando con mi familia y en algún viaje que pudimos hacer a Luján, también cuando estuvo allá en el 82, en Luján, bueno, habíamos ido como familia. Claro. Imagínense, con 2 años, ni idea de lo que pasaba, ¿no? Pero sí esta sensación, ¿no? De cercanía, y siempre algo que a mí me gustaba mucho era bendecir como el Papa, ¿no? Era, digamos, en ese momento de la bendición a mí había una atracción especial, ¿no? Que después, a lo largo de este tiempo, un poco yo fui, ¿no? Descubriendo cómo él había influenciado de alguna manera en mi vida y en este camino de decisión de consagración. Aunque estuviese allá lejos en la televisión como en 4 años, ¿no? Exactamente, exactamente. A ver, volvamos un poco al relato que nos estabas haciendo. Recordaste que allá por tu primer año de la secundaria tuviste la oportunidad de dialogar con el sacerdote que entonces estaba
en el colegio al que asistías y le manifestaste este deseo, ¿no? De seguir un poco su camino también. ¿Qué recordás de esa etapa en la secundaria? Cuando estabas de más pequeño, hasta jugabas en tu casa, contabas. ¿Lo sociabilizabas a esta idea también por ahí con tus compañeros, con otras personas de tu entorno? Quizás no socializarlo de una manera directa, ¿no? Entonces decía, yo quiero ser sacerdote, digamos, en cualquier ambiente, claro, de cualquiera, ¿no? Pero sí, ya muchos iban diciendo que tenía este aire de cura, ¿no? Uno de este lado a veces es más difícil saber, bueno, cuál es el aire de cura que uno ve para, claro, ¿no? Pero en uno mismo. Pero sí esto de que muchos me iban diciendo, pero mira qué pinta de cura tenés. Y en este camino, ¿no? de servicio, yo recuerdo que durante toda la etapa de la secundaria, yo iba el domingo, la misa en la parroquia era a las 9:30 de la mañana, yo ya iba a 8:30, ayudaba a organizar las cosas para la misa, terminaba la misa, me quedaba a ayudarle al sacerdote en los bautismos. Digo, uno piensa, un joven de 15, 16, 17 años, levantarse un domingo a las 8 de la mañana, claro, no es lo más habitual. Pero era, ya en eso se iba sintiendo el gusto por el servicio. Y también algo que en ese periodo de la secundaria, ¿no? Donde uno un poco va definiendo por dónde ir llevando la vida, algo que siempre me llamaba la atención cada vez que llegaba la Semana Santa era por qué yo no prestar el servicio de la confesión cuando había esas colas interminables y el sacerdote llora y llora. ¿Por qué no yo en ese lugar? Y bueno, fuiste por esa vocación, ¿no? Y que te llevó a formarte ya una vez que terminaste el secundario. No, cuando yo termino el secundario, ahí aparecieron algunas dudas de vocación, ¿no? Y comencé a estudiar abogacía. Hice 2 años de abogacía y ahí el Señor utilizó algunos artilugios propios que Él tiene, digamos, muy sutilmente me dijo, mira, hasta acá y es necesario que decidas qué querés. Pero es interesante lo que contás, pensando sobre todo por ahí en los jóvenes que nos puedan estar escuchando, ¿no? De que no decididamente uno debe seguir el camino de lo primero que escoge, ¿no? Una vez que termina esa etapa tan importante que es la secundaria y que se encuentra con un universo enorme de posibilidades, pero también de temores, de posibles frustraciones incluso, claro, ¿no? Y uno cuando va haciendo el camino, ¿no? Bueno, tiene como esta idea de decir, bueno, me parece que mi vida va por acá, ¿no? Y yo digo, digamos, tantos años la tenía entre comillas clara, que mi vocación era la sacerdotal, y cuando fue a llegar ahí, 5.º año, porque fue en 5.º año, dije, no, me parece que tengo que reverlo un poquito mejor. Bien. Y fue dar el paso de decir, bueno, empiezo abogacía, hice 2 años, que de hecho hoy puedo decir con toda certeza que no fueron 2 años perdidos, claro, ¿no? Porque a veces uno siente como que, bueno, empecé esto y, ¿no? Nunca fueron 2 años perdidos, sino que para hoy la tarea que el Señor me va encomendando fueron de una utilidad, son de una utilidad muy grande. Bueno, te propongo que nos detengamos ahí. Al regreso hablamos un poquito ya de tu etapa en el sacerdocio y fundamentalmente nos vamos acercando, me parece que desde el relato queda muy claro, a tu encuentro con Francisco. De eso se trata también la propuesta de hoy. Enseguida volvemos.
Y continuamos en el diálogo con Emanuel Bonetta. Llegamos al momento de recordar un poco aquella etapa de tu vida en la que te ordenaste sacerdote. ¿Cuándo fue? El 21 de diciembre del 2007, en la catedral aquí de Concordia, tuve la celebración de ordenación sacerdotal de manos de Monseñor Luis. ¿Tenías 27 años? Tenía 27 años en aquel entonces. Bueno, 27 años, de aquel niño de los 4 años que le dijo en el jardín de infantes a su maestra que quería ser papa, a ese joven de 27 que se ordenaba sacerdote. ¿Cuál era un poco tu mirada de lo que era la iglesia, ya como parte, como un pastor de ella, pero a su vez también del papa? En ese entonces seguía estando Juan Pablo II como papa en la iglesia y seguía teniendo esta admiración, sí, ¿no? Sobre todo de las cosas que iba diciendo, de lo que uno iba leyendo, de sus discursos, documentos que iba dando a la iglesia, y siguió este camino, ¿no? Por un lado la admiración, pero también esto, ¿no? Que yo le decía, ¿no? Los grandes ideales que exigen un camino concreto de cada día, ¿no? Y el camino concreto era decir, el Señor me llamó para consagrarle mi vida y ponerme en sus manos y que Él decida por dónde la quería ir llevando de ahí en más. Exacto, exactamente. Bueno, y como parte de la vida también, llegó un momento que para todos también es muy recordado. Hay que elegir a un nuevo sumo pontífice. Exacto. ¿Cómo viviste aquellos días en que, bueno, por un lado, humanamente no podíamos sino sentir pena y congoja por Juan Pablo II, pero a su vez también la lógica expectativa del cambio que se iba a dar, ¿no? Recuerdo que cuando tomé noticia de la muerte de Juan Pablo II, aquel sábado a la tarde, ya promediando el atardecer, pensemos, ¿no? Que estamos en invierno y oscurecía bastante temprano, ¿no? Ahí a comienzos del mes de abril, recuerdo sí ese vacío, ¿no? Yo estaba en una parroquia en Paraná acompañando un grupo de jóvenes y bueno, me aparece la noticia, murió Juan Pablo II, ¿no? Y recuerdo aquel momento, ¿no? Cuando voy a la televisión, ya un sacerdote mayor que estaba en la parroquia tenía la televisión prendida, y bueno, un momento en que el cardenal Sodano, en ese momento secretario de Estado del Vaticano, daba el anuncio, ¿no? Oficial del fallecimiento del Papa, las campanas allí en San Pedro que sonaban en duelo, ¿no? Y él que comienza la oración, entonar la oración del Salve Regina, sí, ¿no? Una oración a la Virgen, encomendando al Papa, digamos, fue un momento realmente que no se me borra más del corazón y la mente, ¿no? Fue como ese vacío, y ahora, ¿no? Claro, incertidumbre, ¿no? Incertidumbre. Y la primera experiencia el proceso que significaba la elección de un papa. La ¿no? primera vez en tu vida, y en lo personal me tocó lo mismo, ¿no? Hasta ahora, hasta ese preciso instante, nuestras vidas, debemos confesar que los dos nacimos en el mismo año, no habíamos vivido sino por la imagen que teníamos de quien conducía los destinos de la Iglesia Católica, Juan Pablo II. No conocíamos otra Exacto, persona. ¿no? Esa era la imagen del Papa, ¿no? Tal cual. Y llega el momento de, bueno, el tan esperado cónclave. ¿Y quién será el próximo Papa? Sí. ¿no? Y en ese entonces yo ya estaba, ¿no? Como le decía, en el seminario, estaba en segundo o tercer año de teología, que estamos hablando del quinto, sexto año de seminario, ¿no? De los 7 que eran en ese entonces. Y bueno, era el cónclave, ¿no? Con esta imagen del cónclave se reunían los cardenales, ahí se encerraban
en la Capilla Sixtina y había que esperar el humo blanco que nos iba a anunciar la elección del nuevo Papa, ¿no? Y en ese entonces yo no recuerdo tener idea de pensar, podrá ser podrá ser aquel, claro, ¿no? Esas cuestiones que por ahí andan dando vueltas siempre en torno a quién será el próximo. Y sí recuerdo que fue sobre el mediodía que estábamos terminando de almorzar en el seminario y humo blanco, humo blanco, humo blanco, y salimos todos a la televisión, no con la sorpresa que era el cardenal Ratzinger, ¿no? Una figura que tenía sus bemoles en la iglesia, pero que sabemos que en realidad era más lo que no se hablaba bien de él, claro, porque en definitiva tenía un rol dentro, ¿no?, de la iglesia, que era justamente custodiar la fe. Y para custodiar la fe, en más de una oportunidad él tenía que, en nombre del Papa, con el Papa, poner ciertos límites, y bueno, el que pone límites siempre es el malo de la película, ¿no? Pero le tocaba como esa misión de junto con el Papa custodiar la fe, y bueno, era la gran incertidumbre. Bueno, y ahora, ¿qué será de la iglesia con Benedicto XVI? Un Papa que entre comillas, nadie se lo esperaba, ¿no? Porque también una persona que ya tenía su edad, no era una persona joven. Pensemos que cuando fue electo Juan Pablo II tenía una edad, digamos así, era un papa entre comillas joven, ¿no? Joven. Para lo que significaba la tarea que se le encomendaba. Y bueno, y ahora parecía una persona que no estaba dentro de los papables, entre comillas, ¿no?, que uno se podría imaginar. Nos contaste en el primer bloque que tuviste la oportunidad de conocer, por la visita que hizo a nuestra región, en la ciudad de Salto, a Juan Pablo II. También nos contaste que siendo muy pequeño, que no quedó en tu memoria, pero ahí estuviste, ya habías acompañado una visita anterior del mismo Papa a nuestro país. A Benedicto XVI, estábamos hablando de Ratzinger hasta aquí, desde que es elegido Papa, ese es el nombre con el que lo conocimos. ¿Tuviste oportunidad de conocerlo personalmente o estar más cerca de él? ¿Cómo fue aquello? Con Benedicto XVI también tuve la gracia de estar en dos oportunidades, ¿no? Una fue en el transcurso de la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizó en el año 2011 en Madrid, y luego en enero del 2012 en Roma, en un viaje que, bueno, yo estaba estudiando en ese entonces Derecho Canónico en Buenos Aires, y con la facultad se organizó un viaje al Vaticano, y bueno, ahí tuve la oportunidad también de... En particular, el Encuentro Mundial de la Juventud en Madrid significó un precedente fundamental, ¿verdad?, para que luego se diera la oportunidad de conocer a quien después lo sucede a Benedicto XVI, ¿verdad? Exacto, ¿no? Fuimos a Madrid un grupo de 8 o 9 jóvenes aquí de Concordia, éramos 2 sacerdotes y un grupo de jóvenes, y fue una experiencia eclesial tan linda, ¿no? Realmente una experiencia de la Iglesia Universal, en donde uno se encontraba con jóvenes de todo el mundo, porque esa es la verdad, decir, no había rincón del mundo que no esté representado en algún joven en aquella jornada. La experiencia del encuentro con el Papa también fue muy muy linda, y eso originó que cuando se anuncia en la misa de clausura de la jornada allí en Madrid, de que la sede de la próxima jornada iba a ser en Río de Janeiro, automáticamente dijimos, nos tenemos que organizar, por supuesto, para ir a Río, ¿no? Y acá, como estamos más cerca, vamos a tratar de organizar algo grande para poder ir la mayor cantidad de jóvenes de nuestra diócesis a tener esa experiencia de iglesia tan linda que significa la Jornada Mundial de la Juventud. Hasta ese entonces, siempre con el Papa Benedicto XVI como guía. Bien. Como sabrás, como saben nuestros amigos, estamos en este programa que lleva por nombre Yo estuve con Francisco. De a poquito en tu relato nos vamos acercando al momento en que a través de la pantalla del televisor, la mayoría de nosotros, algunos bendecidos presenciándolo en vivo,
conocieron la noticia, primero, de que Benedicto XVI daba un paso al costado, continuaba acompañando el proceso de la Iglesia, pero se abría otra vez la posibilidad de elegir a un nuevo Papa. Pero no te pregunté hasta este preciso instante si habías tenido oportunidad de conocer a quien luego es elegido Papa. Estamos hablando de el cardenal Jorge Bergoglio. ¿Tuviste ocasión de conocerlo por su labor desde el arzobispado en Buenos Aires? Gracias a Dios, en varias oportunidades pude estar con él de una manera muy cercana, ya que, bueno, por mi estudio y mi estar residiendo durante la semana en Buenos Aires durante 3 años, eso significaba, bueno, algunas tareas, algunas actividades en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina. Recuerdo la primera vez que lo vi al cardenal Bergoglio, ¿no? Él bajaba del ascensor allí en la sede de la conferencia, ¿no? Y se lo veía una persona muy parca, ¿no? Buen día, y siguió hacia su auto, subió, ¿no? y salió, ¿no? Tenía esto, ¿no? De que uno lo notaba una persona como parca, así aplomada, ¿no? Y que, bueno, sinceramente tampoco no era una persona que te llamase a decir, ay, voy y lo saludo enseguida. Claro, ¿no? claro. Entonces presidía la Conferencia Episcopal Argentina. En ese entonces él estaba acá, exacto, como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Y después en varias oportunidades en actos en la facultad y en la universidad, ¿no? Recuerdo que el último acto que estuve con él fue justamente cuando se celebraron los 50 años del Concilio Vaticano II, que la Universidad Católica Argentina hizo un acto, y bueno, allí en ese acto inclusive se le dio el doctorado honoris causas al rabino Gorka, que era rabino con quien el cardenal Bergoglio tenía una relación muy estrecha. Sí, muy estrecha. Antes de despedirnos de este bloque y ya pasar al último, un último dato te pido. De las veces que tuviste oportunidad de escucharlo en los distintos ámbitos en los que mencionaste, ¿asomaba esta misma persona que hoy conocemos en su rol de Papa a la hora de transmitir el mensaje de sus discursos? Porque por un lado, como vos marcabas por ahí, lo observabas y parecía una persona parca, muy aplomada, de un buenas tardes y hasta luego, y no mucho más. Pero cuando debía expresarse delante de un auditorio, asomaba un poco la figura del que conocemos hoy, ¿no? El estilo que tenemos, que tiene hoy el Papa Francisco a la hora de los discursos, las palabras, las homilías, él ya tenía esto de unos discursos muy claros, muy concretos, muy claros, y a su vez, que iban al corazón de la situación que él quería plantear. Bien, nos vamos a una nueva tanda y al regreso nos vamos situando en el momento preciso en que es elegido Papa y luego de la experiencia del Padre Manuel en haber podido estar con él. Enseguida volvemos. Último bloque, muy contentos estamos de continuar en esta charla. Espero que Manuel también estés cómodo. Sí, muy... Bueno, gracias una vez más por acompañarnos en esta ocasión. Llegamos a otra instancia importante. ¿En dónde te ubica, en qué lugar, qué estabas realizando cuando se anuncia la decisión del Papa Benedicto XVI?
Bueno, fue en el mes de febrero, sí, febrero, ahí en lo que sería el fin de semana de carnaval para nosotros. Claro. ¿no? Esos días de carnaval, recuerdo que tenía que viajar hacia la ciudad de Chajarí, una reunión en esa mañana, y cuando voy de viaje me llaman diciéndome, mirá que renunció el Papa Benedicto. Que va, digamos, en esto no es la expresión, bueno, renunció el Papa Benedicto. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Ahí trato de sintonizar algunas radios iba en el auto para poder informarme de qué era lo que estaba pasando, algunos llamados también pidiendo algunas referencias en orden a lo que estaba sucediendo. Bueno, efectivamente el Papa Benedicto había anunciado de que él iba a renunciar, no era en ese momento, en el instante mismo de su renuncia, sino que bueno, él anunciaba el día que iba a renunciar en este acto de profunda humildad que tuvo, ¿no? Y de una sabiduría muy grande, en decir, mis fuerzas ya están débiles por mi edad, es necesario alguien que venga con fuerzas renovadas para afrontar el tiempo que la Iglesia y el mundo tienen que vivir, y por eso considero que es tiempo de dar un paso al costado. Exacto. En esta tarea de tener el timón de la Iglesia, y bueno, y daba, ¿no? Lo que ocurre en ese momento, para la Iglesia Católica en particular, fue un hecho inédito, no había antecedentes. En la memoria de todos los que habitábamos en ese tiempo, en la tierra, no había antecedentes, porque nunca se había escuchado de un papa que haya renunciado, ¿no? Pero también para la humanidad en su conjunto fue un claro mensaje, ¿no? De lo que vos transmitiste recién, ¿no? De decir, yo también puedo dar un paso al costado, y que vengan otros que tengan más fuerzas para continuar mi camino. Nos estaba indicando un poco un norte para el que tuviera que desempeñarse en su empresa, en el ámbito escolar, en la familia. Era un mensaje muy claro, ¿no? Fue un mensaje muy claro. Fue un mensaje muy claro para todo aquel que tenga un rol de conducción. Claro. En cualquier, hasta, digamos, mirándolo en el ámbito de la Iglesia, aquel dirigente que tiene a cargo un grupo en la parroquia, un claro mensaje, es decir, cada uno tenemos un ciclo en la tarea que se nos encomienda. Correcto, ¿no? Correcto. Y llegado a ese punto es necesario animarnos a dar un paso. Bien. No querer enquistarnos con el lugar que tengo y pensemos que el lugar que él tenía era un bocado de poder interesante si uno lo mira humanamente. Exacto. ¿no? Es decir, ser el guía supremo de la Iglesia, ya digámoslo así, ¿no? En términos muy humanos, significa un rol de poder muy grande. Y sin embargo, él muestra de que no hay que estar atado al poder, sino que la tarea que se me encomienda es un servicio, y mientras lo pueda realizarlo tengo que poner todo lo que de mí pueda poner, ¿no? ¿Y la comunidad cómo reaccionó? En lo personal, participé incluso, tuve la gracia de ser parte de un encuentro en el que se invitó a Monseñor Luis Coelho, al obispo diocesano de Concordia, a que nos ilustrase un poco sobre qué era esto de que el Papa diese un paso al costado y hubiera que elegir uno nuevo, un poco repasar la historia de la Iglesia Católica. Realmente nos movilizó la inquietud, lo inusual del hecho. A vos como sacerdote te tocó por allí responder algunas preguntas de los fieles, de la comunidad, en alguna homilía incluso tuviste que hacer mención a ello. Sin duda que era un tema que no podíamos dejarlo pasar de largo en ningún ámbito, y las preguntas iban cayendo de a toneladas, ¿no? Claro. Porque sin duda que era un hecho absolutamente inédito. El último registro que hay en la Iglesia de un hecho así es allá por el siglo XVI, con Sixto V, que de hecho hubo un gesto del Papa Benedicto que nadie le dio mucha importancia, ¿no? Y el Papa va y reza ante la tumba de Sixto V. Pero bueno, a ver, rezó y ya está, claro, ¿no? Pero él después va expresando, ¿no?, de que no fue una idea que se le ocurrió una mañana
y dijo, y bueno, ya está, yo no doy más que agarre otro, No. ¿no? Sino que fue una Meditado. digamos, muy meditada, muy rezada, y fue este signo. Decir, bueno, a ver, no es que la iglesia queda abandonada, sino que es una muestra más que Dios tiene de invitarnos a descubrir la tarea que todos tenemos que realizar y el modo en que la tenemos que realizar. Bueno, volviendo a tu relato y a tus propias vivencias, de pronto, antes de que se realizase aquel encuentro de la juventud en Río de Janeiro, que a vos te había movilizado a decir debemos estar presentes con la comunidad de la diócesis a partir de lo que habían vivenciado en Madrid antes y el anuncio posterior de que se iba a realizar en Sudamérica. De pronto, digo, ese escenario se veía especialmente, bueno, objeto de atracción y también de incertidumbre porque habría un nuevo papa, alguien que todavía no sabías quién era. A esa altura de los acontecimientos, éramos ya alrededor de 100 jóvenes que íbamos a ir de la diócesis a Río de Janeiro. Y de golpe por aparece esa incertidumbre, decir, ¿y quién será el próximo papa? ¿No? Y cuando eligen a ese próximo papa, y es ni más ni menos que alguien que hasta hace 2 o 3 días estaba por las calles de nuestro país. Ahí fue realmente un shock muy grande, ¿no? Digo, en este, por decir, camino hacia Río de Janeiro fue un hito muy especial, ¿no? Porque decir, epa, y ahora va a ir Francisco a Río. ¿Lo vamos a poder ver en Río? ¿Cómo fue ese momento, esa siesta, primeras horas de la tarde para nosotros en Entre Ríos es la siesta, en que conocimos la noticia cuando asoma al balcón y nos cuentan que el elegido era Bergoglio, que era una de las pocas palabras que, por lo menos para lo que no entendíamos lo que se nos estaba diciendo, nos quedó resonando en la cabeza? Es más, algunos medios a través de los que nos enterábamos decían, dijo Bergoglio, dijo Bergoglio. ¿Cómo lo viviste vos? Yo en ese momento estaba justamente en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, realizando algunas tareas, y bueno, habíamos terminado de almorzar y dijimos, che, vamos a ver con otra persona que estamos en la oficina, porque estamos en hora de fumata, ¿no? A todo esto ya desde de la experiencia de la elección de Benedicto a la de Francisco, ya uno iba entendiendo algunos dinamismos un poco especiales, todo esto que se llamaban las congregaciones generales, en particular que los cardenales, estas reuniones previas que los cardenales iban teniendo, esto de decir, no te dejes llevar por el rum rum de los medios de quién va a ser el próximo papa, porque el que entra al cónclave papa sale cardenal, ¿no? Y bueno, vamos a ver quién, ¿no? Bueno, prendimos desde la computadora, ¿no? De internet, desde la televisión vaticana, ¿no? Bueno, pusimos y bueno, aparecía ese pájaro ahí arriba de la chimenea que no se iba nunca, porque se ve que estaba calentito, ¿no? Con el frío de Roma de ese día, y de golpe y porrazo aparece el humo, que en un comienzo no fue muy claro, el ser humo blanco. Apareció ahí como grisáceo y no, es humo blanco. Fue elegido el nuevo papa, ¿no? Y las campanas de San Pedro que empiezan a sonar, ¿no? Bueno, y ya está elegido un nuevo papa. Y empezaba la incertidumbre, ¿quién será? ¿No? Y todo ese tiempo interminable que estaban ahí, que venían las bandas y que se organizaban y que en definitiva nunca salía, y que atrás de esa cortina ahí en la ventana de San Pedro que se movía y que está y que no está, ¿no? Digo, ¿y quién será? Era, ¿no?, la pregunta que en el corazón de uno y en el corazón de todos iba resonando, hasta que, bueno, aparece el cardenal francés a anunciar, ¿no? Y en su poco dificultad para hablar por su enfermedad y el latín que tenía que pronunciar, ¿no? Para colmo los nombres los pronuncia en latín también, ¿no? Y en esto anuncio vos, Gaudium Magna, vemos Papa, Georgium Marium, y ahí ya dijimos,
pero Jorge Mario no hay otro que uno solo, no hay más que uno ahí adentro, ¿no? Y ese largo, interminable, Santa Ecclesia Romana Cardenale, y cuando Bergoglio, ¿no? Fue realmente una emoción muy grande, ¿no? Porque era alguien que conocíamos, el orgullo argentino también que nos ganaba el corazón, seguro, ¿no? seguro. Y era toda ese cúmulo de sentimientos interiores, ¿no? Hablamos recién de un mensaje que claramente transmitió Benedicto XVI, y al asomar al balcón y al escuchar las primeras palabras de Francisco también, ¿no? Nos movilizó mucho el corazón. Digamos, desde la justificación del nombre que elige hasta las primeras coordenadas que tira de lo que va a hacer luego su tarea, incluso ponderando esto que nos movilizaba mucho al corazón como argentinos, el manifestar que venía desde el fin del mundo, ¿no? Era también un cambio en el hombre elegido, que hasta entonces no había sido nacido en tierras como las nuestras, ¿no? Exacto, ¿no? Digo, en esto de cuando se anuncia que, bueno, el nombre que había elegido era el de Francisco, que empezaban estas especulaciones, bueno, como él es jesuita por Francisco Javier, ¿no? Porque no debe ser por Francisco de Asís, ¿no? ¿Por qué lo habrá elegido? No existía un antecedente de algún papa que se llame Francisco, y aparece su imagen allí en la ventana de San Pedro, ¿no? Con esa sencillez y esa humildad que impactó al mundo y también atrajo la atención del mundo entero, ¿no? Porque él sale simplemente revestido con la sotana blanca, el solido blanco, ninguno de los otros, digamos, ornamentos que se usan ¿no? para la ocasión. Aparece con su pectoral de arzobispo de siempre, no con el pectoral que habitualmente hace el cambio el Papa. Una actitud que nos sorprendió a todos. Sorprendente. Era lo que podíamos ver allí desde la ventana. Bueno, y vamos al otro momento. Te fuiste a Río, sos parte de una delegación que tuvo la bendición de estar allí. ¿En qué ocasiones lo pudiste ver, estar ya con el Papa Francisco, escucharlo? Relatanos un poquito de eso. Bueno, gracias, digamos, ahí él comienza su pontificado con todo este perfil de una profunda humildad, de una profunda alegría, de una profunda cercanía, una austeridad. Algo que hay que aclarar, como arzobispo siempre fue una persona de un perfil bajo, a pesar de que le tocaba estar en un rol muy importante, muy alto, ¿no? Que sus palabras no pasaban de largo, pero nunca se exponía para haciendo, digamos, sacando pecho de que yo soy el cardenal Bergoglio, ¿no? Con mucha humildad, mucha austeridad, ¿no? Y ¿no? plus que iba teniendo ahora de esta cercanía, esta alegría que iba transmitiendo, y cuando anunció de que efectivamente su primer viaje apostólico iba a ser a participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, ya nos cambió el esquema a todos, que de hecho fue un desafío muy grande tener la conciencia plena de que nuestro primer objetivo debía ser ir a compartir esa experiencia eclesial que era la Jornada Mundial de la Juventud, que se le añadía este plus de que ahora el Papa era Francisco y era argentino. Y era argentino, ¿no? Lógicamente. Digamos, ese esfuerzo espiritual de no perder de vista a lo que íbamos, ¿no? Con toda la carga que eso significa. Seguro. ¿No? Y gracias a Dios fueron varias oportunidades en las que pudimos compartir varios jóvenes en los actos masivos que se iban teniendo, el de bienvenida, el Via Crucis, la vigilia, la misa de clausura, pero también hubo una misa el sábado por la mañana temprano en la catedral allí de Río de Janeiro, con algunos sacerdotes, los obispos, algunos religiosos, seminaristas, bueno, en la que pude poder participar, ¿no? Y en donde, bueno, fue el momento de mayor cercanía con él. ¿Y viste ese mismo hombre que habías conocido antes en su rol en el completamente, en el arzobispado?
digamos, sinceramente debo decir, un rostro completamente distinto. Ajá. ¿No? Realmente lo que él transmitía era digamos, algo muy especial. Uh-huh. ¿No? Y una felicidad plena, él, ¿no? Digamos, si bien se le llamaba a Juan Pablo I, aquel papa que poco se lo recuerda porque entre Pablo VI y Juan Pablo II estuvo él apenas 33 días, un breve periodo, ¿no? Un mes y poquito. Este es el otro papa en donde la alegría es una de las características de su rostro continuo, ¿no? Y no por nada después su primera encíclica justamente es la Evangelii Gaudium, ¿no? El gozo del Evangelio. Y en tu rol sacerdotal, ¿hubo algo que te cambió, que te hizo mirar en algo distinto a lo que estabas haciendo a partir de su llegada? Sin duda que a todos nos movilizó y en el ejercicio propio del ministerio sacerdotal, él nos va mostrando y nos va marcando continuamente un camino desde, sobre todo este hecho de insistir mucho en el rostro alegre del cristiano y en la cercanía que debemos tener ante toda realidad y principalmente las periferias existenciales de la vida. Bien. ¿Y tuviste oportunidad de estar con él nuevamente? No, aún no. Ajá. Fue en aquel momento que sin duda fue muy impactante y algo que es de destacar, ¿no? Así como decíamos hace un rato que sus palabras siempre eran muy claras, muy precisas, muy concretas, en este, por ejemplo, contexto, ¿no? de la Jornada Mundial de la Juventud, recuerdo la vigilia, aquel sábado a la noche, piénsense que estamos hablando más de 2 millones de personas ahí en la playa de Copacabana, y no solo una atención de escuchar al Papa, sino que él fue creando con sus palabras un clima muy especial y espiritual y de reflexión, ¿no? Porque no dio un gran discurso, sino que fue, como decimos nosotros, una plática de un retiro, es decir, una meditación para un retiro espiritual, ¿no? Nadie nos olvidamos de que trató el tema de nosotros mismos como campo de la fe y lo que significaba ese ser campo. Y estas preguntas que él iba haciendo, en donde decía, y preguntate, pero no responda, mirate tu interior, y con ese carisma de hacer meterte realmente en el interior, en medio de una inmensidad de personas, en un contexto que uno podría pensar lo que menos te invita, y por el entorno, ¿no? Es a poder tener un espacio de silencio, porque mucha gente moviéndose, ¿no? Sin embargo, él logró ese clima espiritual tan especial. ¿Cómo ves la posibilidad de que finalmente pueda visitarnos o estar un poco más cerca físicamente en su anunciada visita para estas tierras, ¿no? Para Sudamérica? Exacto, ahora tenemos, Dios mediante, del 6 al 13 de julio, al 12 de julio, él estará visitando Ecuador, Bolivia, Paraguay, una oportunidad en donde también se presenta esto de cierta cercanía con él, también esto de que en la humildad que él tiene y en las ideas claras que él tiene, fíjense, ha decidido no venir a Argentina aún, ¿no? Y sabemos que no es una cuestión de que no quiera, no pueda, porque tranquilamente 2 días más y de Ecuador pasa para Argentina, ¿no? Sino que en eso él es muy prudente y consciente de todas las situaciones y entonces, conociendo bien a la Argentina, él prefiere esperar. Se habló mucho de su venida para el próximo Congreso Eucarístico Nacional que se va a realizar en junio del año que viene en Tucumán. Él dijo, no voy a ir por una sencilla razón. El centro de ese encuentro es Jesús de Eucaristía. El centro no soy yo. Y por tanto, si voy yo, se van a olvidar de Jesús para mirarme a mí. No. Cada cosa en su lugar, ¿no? Y bueno, sí se habla de que ya con cierta firmeza pueda estar visitando nuestro país el año que viene. Y de pronto llegamos al final, no nos queda más tiempo, pero rememoraba en mi mente mientras te escuchaba que
sin proponernos decididamente, pero a partir de tu relato, fuimos compartiendo desde tu humilde mirada, desde tu propio transitar por la vida, aconteceres que tienen que ver y que marcan un poco la historia de muchos de nosotros, con 3 papas de por medio, ¿no? Y con encuentros con ellos en distintos contextos, en distintas etapas de tu propia vida, pero que al fin de cuentas supongo que son parte tan valiosa de tu vida, no solo sacerdotal, sino como persona, como cualquier vecino de esta ciudad, ¿no? Sí, digo, ¿no? Esto de cuando yo voy mirando el encuentro con los distintos papas, ¿no? Esto de decir de Juan Pablo II como ese ideal, ¿no? En ese tiempo de la niñez, de la adolescencia también, del decidir la vocación. Benedicto XVI, con todo lo que le dio a la Iglesia, sí, desde su sabiduría, desde grandes líneas que fue marcando, decisiones que fue tomando, que a ver, uno desde lo que fue creciendo en el desarrollo del ministerio sacerdotal, también en la formación, luego que fui teniendo en Derecho Canónico, uno ve toda la obra que él fue realizando en esos pocos años de manera tan solapada, claro, ¿no? Porque nos salieron las grandes decisiones que él tomó y que le hicieron mucho bien a la Iglesia, no salen publicadas, nunca salieron publicadas, claro, en los diarios, ¿no? Pero sí esta decisión y esta claridad, ¿no? del Papa Benedicto, y finalmente, ¿no? Ahora Francisco ya transitando mi vida sacerdotal y él interpelándonos constantemente a los pastores del pueblo de Dios a tener un modo de vida, un perfil, una manera de ejercer nuestro sacerdocio y de vivirlo, que realmente nos va marcando y nos va determinando en el modo de desarrollarlo, ¿no? Y creo que también, por así decirlo, ¿no? Completando un cuadro de virtudes, ¿no? Juan Pablo II como aquel gran papa de la esperanza, sí, ¿no? Benedicto XVI como el papa de la fe, ¿no? De la sabiduría. De hecho, él culmina su camino como romano pontífice abriendo el año de la fe, ¿no? Y ahora el Papa Francisco, ¿no? Como el Papa de la caridad, sí, ¿no? Entonces creo que es también ese cuadro que en la vida uno le hace decir, vivirla desde la fe, desde la esperanza, y ahora decidido desde la caridad. Nos quedamos con esa síntesis del final y muy contentos, de verdad, nuevamente lo digo, de que hayas estado con nosotros. Un gusto escucharte, creo que los que tuvimos oportunidad de escucharte y seguramente los que nos acompañan también habrán disfrutado de esta nueva emisión. Gracias. Gracias a vos, Guillermo, y a toda la producción. Bueno, nos estamos viendo en el próximo encuentro. Esto es Yo Estuve con Francisco. Crea en la misión y no hay mayor